Bien. Esperamos 2 minutitos más a ver si se conectan sus compañeros y largamos, ¿sí? Muy bien. Mm, Vamos a ir largando el día de hoy. Bien. ¿Qué habíamos quedado la semana pasada? Habíamos estado hablando ya de lo que son las lesiones. Puede ser. A ver qué se acuerdan. Tipos de heridas también. Tipos de lesiones. Ahí me escuchan mejor. Bien. Ahora les voy a compartir un pequeño Power, ¿sí? En donde vamos a conceptualizar un poquito el tema de armas blancas, que ya habíamos empezado a tocar la clase pasada, ¿sí? Me dicen, por favor, cuando estén visualizando. No se ve, profe. Bien. Perdón. Ahora, Ahora sí se ve. bien, entonces, habíamos comenzado a hablar de medicina legal, de lesiones, qué son, ¿sí? Habíamos hablado de traumatismos. ¿De qué más habíamos hablado la clase pasada? Tipos de heridas. Bien, tipos de heridas por armas blancas, ¿sí? Nosotros en esta unidad vamos a especificar, sí, o ver más precisamente el tema de heridas por armas blancas, sí, y heridas por armas de sangre. Dentro de las heridas por armas blancas, sí, habíamos estado hablando que llamamos arma blanca a todo elemento de diversa estructura que se caracteriza por presentar un extremo dotado de una forma aguda, ¿sí? Una herida por arma blanca es una forma de traumatismo penetrante de la piel que resulta de un cuchillo u objeto puntiagudo similar que es más profundo que ancho. Dentro de las armas blancas, ¿sí? Nosotros encontramos las típicas, las atípicas y las de forma cilíndrica, ¿sí? Dentro de las típicas
obviamente van a aparecer lo que son un cuchillo, un puñal, una navaja. Atípicas pueden ser un hacha, un cortahierro o un machete. Que obviamente si el diseño o para qué fueron creadas está muy lejos, ¿sí? De obviamente producir lesiones o esas situaciones sobre un cuerpo humano, ¿sí? Y las de forma cilíndrica pueden ser un punzón, un estilete o una aguja. Una navaja, un cortahierro y un estilete. Dentro de lo que son las clasificaciones de las heridas, ¿sí? Que nos pueden provocar las armas blancas, nosotros vamos a tener las extendidas en la superficie, que pueden ser cortantes o contusocortantes, y las extendidas en profundidad, que pueden ser las punzantes o las punzocortantes. En imagen, ¿sí? Pueden visualizar algo que habíamos hablado ya la clase pasada, ¿sí? Que es en cuanto a tipo de daño que puede dejar, obviamente, cada una de estas armas o de estos elementos con los que se provoca un daño o una lesión sobre el cuerpo humano, ¿sí? Las punzantes, ¿sí? Nosotros vemos que son extendidas en profundidad. Nosotros podemos visualizar que su orificio de entrada es pequeño, ¿sí? Pero obviamente el daño que hace es profundo. Después las cortantes, ¿sí? Y nosotros vamos a ver heridas, ¿sí? Que van a dañar lo que sería la superficie de nuestra piel, ¿sí? Con una forma ovalada o una forma de ojal, ¿sí? Que estos bordes, una vez que se abren, quedan invertidos, ¿sí? O sea que quedan hacia afuera. Y este sería el tipo de daño que ocasiona, ¿sí? En lo que sería la piel. Las contusas, ¿sí? Que no solo van a producir un corte, sino que a la vez, ¿sí? El tipo de lesión también va a ser rodeado, ¿sí? O va a tener siempre como segundo síntoma o como segunda indicio, ¿sí? Para nosotros, sí, puede ser un pequeño hematoma. Y el tipo de daño, ¿sí? Es un daño regular, obviamente, y va a ser, ¿ustedes cómo lo ven a esto? ¿Extendido en profundidad o en superficie? ¿Cómo le ven ese tipo de lesión? Profundo, en profundidad. ¿Seguro? Es que no se escuchó bien lo que la parte esa. ¿Cómo ven ustedes a esa herida? Ahí en el dibujo, ¿cómo lo ven? No se ve nada, se ve heridas por arma blanca, pero se ve el cuchillo nomás y la mancha de sangre. Ah, bien, no avanzó entonces. A ver. Pensé que había seguido avanzando las diapositivas. No, quedó ahí fijo. A ver, vamos a Todo ver. el tiempo se estaba mostrando el cuchillo. Vamos de nuevo. Acá nos quedamos. Ahí pueden visualizar, chicos. No se ve nada.
Vamos de nuevo. Ahí, Ahí está cargando. Ahí se ve, profe. ahí, bien. Bueno, esto es lo que les estaba hablando y sobre lo que les estaba preguntando, ¿sí? En la imagen sí tenemos heridas punzantes, tenemos heridas cortantes, contusas y de laceración, ¿sí? Les había estado diciendo que una herida punzante, ¿sí? Nosotros vamos a ver el orificio de entrada va a ser pequeño, ¿sí? Pero obviamente el daño va a ser en profundidad, ¿sí? La cortante, que es la que nos puede dar un cuchillo o algún elemento similar, ¿sí? Va a tener forma de oval, ¿sí? U oval, en donde nosotros vemos cómo comienza acá con un poco más unidos, ¿sí? Esos bordes, a diferencia del final de la herida. Nos va a vertidos en esa herida también, ¿sí? Y abajo vemos la profundidad que pueden llegar a tener ese tipo de heridas, ¿sí? Y ahí estamos con las contusas, ¿sí? Que son, sabemos que son elementos, ¿sí? Que no están diseñados para cortar, ¿sí? Pero sino que la presión y la fuerza ejercida, ¿sí? Nos puede provocar un corte, que a su vez este corte vamos a poder notar, ¿sí? Como un pequeño hematoma o un pequeño moretón. Y les preguntaba cómo suponían ustedes o cómo estaban visualizando el tema de este tipo de herida. Si esa herida es en profundidad o en superficie. ¿La cortante o la contusa? La contusa. Ah, Es profunda. ¿Ustedes ven que abarca más que estas dos en profundidad? ¿O es más para mí en bien, profundidad no tanto. no tanto, bien, sino que es más en superficie? ¿Sí? Eso. Y por último, la laceración, sí que viene a ver, viene a aparecer o viene a, para que más o menos se entienda cómo son, sí, es como un raspón, sí, en este caso, bueno, acá el elemento que lo provocó, sí, es un rayador, que obviamente ese tipo de herida, ¿cómo va a ser? ¿En profundidad o en superficie? Superficie. Bien. ¿Se les cambió, chica, de diapositiva? ¿Cómo, profe? No. Ahí pasó. No. Ahora, Ahora sí. bien. ¿Qué pueden visualizar ahí? Un corte desgarrador. Un corte desgarrador. Ese tipo de lesión tiene que ser una lesión de huello. De degollar. Piensan, ajá. ¿Por qué piensan que se denomina así? Se escucha bajito, profe. ¿Por qué piensan que se denomina así de degüello? Por la parte de donde se hace la lesión. Bien, porque la lesión está provocada únicamente en dónde. En el cuello. Bien. ¿Tiene alguna otra particularidad ese tipo de lesión? ¿Qué piensan ustedes?
En profundidad. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden notar esa imagen? ¿De qué tipo de arma se usó? ¿Un arma blanca? Sí, obviamente, estamos hablando de armas blancas. Puede ser un hacha también. Sí, puede ser. Ahora bien, ustedes con esa imagen, ¿sí? Yo recién les mostraba en las imágenes anteriores que en donde comienza una herida cortante, ¿sí? No están tan separados, ¿sí? Los bordes de la piel, sino que se notan más separados al final, ¿sí? O en donde nosotros levantamos lo que sería el arma o el objeto con el que estemos provocando el corte. Eso a nosotros nos da la información de que si la persona que realizó la herida, ¿sí? Es derecha, o sea, es zurda o es diestra, ¿sí? En base a lo que ustedes pueden ver en imágenes ahora, ¿qué piensan o cómo lo consideran ustedes? ¿Entendió lo que les estoy diciendo? No entendí bien, profe. Bien. Y las heridas por degüello, ¿sí? A nosotros como que nos da un poco más de información, en realidad todas las heridas, pero particularmente este tipo de heridas, ¿sí? Ya que la dirección del corte nos va a dar la información a nosotros de que si la persona que realizó ese corte es zurda, ¿sí? O es diestra. Yo en la imagen anterior les mostraba, ¿sí? En donde aparecía la herida cortante, que en donde comienza la herida, ¿sí? Los bordes o esa separación que hay de piel están más unidos que cuando finaliza, ¿sí? Bien. En una herida por degüello, obviamente nosotros lo vamos a ver más pronunciado a todo eso y es lo que nos va a dar a nosotros la información de, particularmente, si la persona que realizó el corte es diestro Derecho. o es zurdo. Bien, ahí entendí. En base a lo que están observando ahora, ¿qué suponen ustedes? ¿Será diestro, será zurdo la persona que provocó este tipo de heridas? Es derecho. Porque, Por donde comienza el corte para mí. Se ve más profundo. bien, esa misma imagen, sí, a ustedes les puede, nos da en realidad otra información, de que si la persona que cometió ese corte sí estaba seguro o estaba dudoso al momento de realizar el corte. ¿Qué piensan? ¿Fue una herida seca en donde la persona ya estaba decidida a cometer ese tipo de lesión? ¿O hay otras heridas que nos indican que no? Tiene como otros cortes. Tiene como otros cortes, exactamente. Como se me da a entender como que lo ha agarrado de atrás. Bien. Lo agarró de atrás y quizás no estuvo seguro al principio de provocar ese tipo de herida, ya que vemos otra herida cortante un poco más arriba. Capaz que el forcejeo y la otra persona se quería defender, obvio. Bien, pudo haber provocado esa herida. Es más, nosotros vemos esta que está acá y arriba, y a la altura entre el cuello y el mentón, vamos a ver si tiene otra herida. ¿Pueden observar? Sí. Bien. Entonces,
Vean ustedes cómo una simple foto a nosotros más o menos nos puede ir generando hipótesis y podemos ir quizás sacando conclusiones de qué es lo que pudo haber pasado en base a esas heridas, en base de dónde comienzan y dónde finalizan esas heridas, y en base también a otras heridas que está presentando en este caso la víctima. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá tenemos que, bueno, las heridas de huello, ¿sí? Son denominadas básicamente de huello por la localización anatómica, que es en el cuello, ¿sí? Aparte, ¿sí? A nosotros nos brindan otro tipo de información, o son un poco más especiales este tipo de heridas, porque nosotros podemos visualizar primero si el atacante en este caso, ¿sí? era diestro o era zurdo, o si también estaba en duda de cometer ese tipo de herida, ¿sí? Vamos con la siguiente, me dicen si es que pueden visualizar. Ahí pasó. Bien. Heridas punzocortantes, estamos visualizando ahora. ¿Qué pueden notar en este tipo de heridas? Puñaladas, Bien, ¿qué más? cortes Bien. ¿Cómo ven esos cortes ustedes? profundos. Profundos. Ya que son extendidos en profundidad. ¿En superficie lo ven igual, de la misma forma? ¿Son también extendidos en superficie o no? Algunas sí. Bien. ¿Cuáles piensan ustedes que pudo haber sido el elemento con el que se provocó este tipo de herida? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Estoy de ¿Qué más? acuerdo. Sí. ¿Qué otro elemento puede darnos ese tipo de herida? Navaja, Una navaja. ¿cómo se llama el machete ese que es largo? ¿Puede ser? Un machete también. Puede ser un machete. ¿Qué más puede ser? A ver. Tenemos hasta acá una navaja, un cuchillo, un machete. También puede ser un cúter. Puede llegar a ser un cúter, aunque la hoja de un cúter con la de un cuchillo, ¿cómo será? Es más, Débil. un poco más. Es más delgada. Cuchillo carnicero también puede ser. Puede ser. A ver, prestemos atención a esta en forma de B. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se la dio el mismo instrumento o hubo otra? Parece, la primera, la que está más grande, parece más profunda que la que le sigue. Puede ser. Puede ser también en la fuerza que ella haya ejercido a la hora de la puñalada. Bien. Sí. O también pueden llegar a ser, ¿sí?, heridas que hayan sido provocadas porque la víctima se ha defendido o intentó defenderse. Aparentemente estas heridas están dadas en qué región o a qué altura de nuestro cuerpo. Parte de espalda, tórax. Bien. Parte de la espalda, ¿sí?, a la altura de los omóplatos,
a la altura del tórax. Porque se puede llegar a interpretar que estas heridas pueden haber sido por defenderse. ¿Cómo, profe? No entendí bien. No escuché. Que porque se puede interpretar que esas heridas son, pueden ser también que la víctima las tiene, sí, por haberse defendido quizás de algún ataque. Porque son más superficiales algunas. Bien, son más superficiales. Aparte, en la segunda imagen, nosotros podemos ver que esas heridas, ¿sí? Muchas veces cuando quizás quieren defenderse, ¿sí? O intentamos defender, no vamos de frente, ¿sí? Sino que vamos un poco más de costado, entonces por ese motivo el lugar en donde se encuentran lo que serían esas heridas, ¿verdad? ¿Piensan lo mismo o no? Sí. Y acá podemos ver más de cerca lo que sería una herida cortante, en este caso con un elemento tipo, con una gilet, más precisamente, ¿sí? En donde acá se ve lo que yo les mencionaba en los dibujos, ¿sí? Que ven que el corte comienza acá, es por donde comienza, ¿sí? Y acá es donde tiene la apertura más grande y en donde levanta lo que sería El final. exactamente, el final del herido. Es bastante profunda esta herida. Este tipo de heridas, ¿en dónde nosotros las podemos ver o las podemos encontrar quizás? Depende de la manipulación, si fue intento de suicidio. Me da más para entender por ese lado. Bien, intento de suicidio. ¿En qué región del cuerpo podemos ver? Muñecas, piernas, no sé. Pueden ser como intento de suicidio o de autolesión, ¿sí? En donde se pueden ver en los brazos, en la altura más precisamente del antebrazo y en las piernas, ¿sí? Cuando se produce este tema de autolesiones, ¿sí? La mayoría de las veces el lugar en donde se provocan las lesiones, ¿sí? No están a la vista. Este tipo de heridas, ¿sí? También son muy comunes en, bueno, como mencionó recién su compañera, en personas que ya tienen un impulso o tienen no sabría la palabra, para querer quitarse la vida, ¿sí? Ahora bien, partiendo desde lo último que acabo de decir, se mencionó suicidio, entonces, yo les pregunto, dentro de esta unidad, ¿sí? Vemos distintos tipos de lesiones. Habíamos comenzado a hablar en la clase pasada, ¿verdad? Pero para poder entender muchas veces ese tipo de lesiones, que la mayoría, ¿sí? Causan la muerte, nosotros debemos de entender particularmente o tenemos que tratar de definir qué es la muerte. Dejando de lado, obviamente, nuestra parte más espiritual, ¿sí? Nuestra parte más religiosa, y nosotros desde la parte científica, vamos a definir qué es la muerte. Ahora, ¿qué es para ustedes la muerte? El final de la vida.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir sobre la muerte? ¿Cómo definirían ustedes a la muerte? Obviamente desde viéndola no desde un punto de vista espiritual, sino un poco más científico. Yo de mi lado lo veo como un poco normal, porque así como comienza la vida, puede terminar en cualquier momento. Sí. Pero ahora, para que una persona viva, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene? La salud. No, no sé, no entiendo. No, yo tampoco. Cuando una persona, a ver chicas, cuando una persona muere, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deja de funcionar en esa persona? El corazón deja de latir. Bien. Y cuando El vivimos, cerebro, eh, no, o sea, todo está bien, todo funciona, respiramos. y si estamos vivos es porque todo está bien aparentemente. Porque nuestros sistemas, ¿sí? Tanto el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿qué otros sistemas tenemos en nuestro organismo o en nuestro cuerpo? El cerebro. Nervioso, El sistema circulatorio. nervioso, bien, bien. Esos sistemas sí funcionan, ¿sí? Entonces, cuando vamos a tratar de definir a la muerte dentro de un aspecto más científico, desde el punto de vista en el que nosotros lo vemos, ¿sí? Vamos a hablar de que la muerte, ¿sí? Es cuando cesan, ¿sí? O cuando dejan de funcionar eh, estos sistemas, ¿sí? Sobre todo el sistema circulatorio y el sistema, ¿cómo dijimos que se llama a veces? Nervioso. Bien, el sistema nervioso, ¿sí? Uno de nuestros precursores, él comienza con esta aventura, ¿sí? De lo que es la medicina legal, comienza a estudiar, comienza a informarse, sí, a hablar con médicos, con biólogos, con obviamente especialistas en este tipo de, en esta llama, ¿sí? Y ahí es en donde principalmente él habla del cese de lo que son estas funciones, ¿sí? Funciones respiratorias, funciones circulatorias, función del sistema nervioso, ¿sí? En donde él define, ¿sí? Básicamente a lo que es la muerte como ¿me escuchan ahí, chicas? Sí, se le había silenciado. Va y viene la señal de internet. Bien. Como les decía, uno de nuestros precursores, en este caso es la Casagne, ¿sí? Que les decía, comienza a estudiar, comienza a interiorarse un poco más dentro de lo que es la medicina legal. Nos comienza a brindar lo que serían conceptos o definiciones en cuanto a lo que es la muerte, ¿sí? Obviamente vista desde el punto de vista científico, en donde él nos dice que obviamente es el cese
de nuestros sistemas, del sistema circulatorio, del sistema nervioso y del sistema respiratorio. ¿Sí? Ahora bien, nosotros también escuchamos a lo largo de, quizás a lo largo de nuestras vidas, cuando tenemos ciertas pérdidas o estudiamos al respecto o podemos, quizás en algún acontecimiento o alguna noticia, así que justo nosotros estemos ahí captando, prestando atención a eso. Muchas veces se habla de accidentes en donde la víctima o la persona que lo padeció presenta muerte cerebral o presenta una muerte celular, que la persona queda en estado vegetativo, que tiene una muerte aparente. ¿Sí? ¿Han escuchado frases así o similares? Sí, Sí. Sí, muy bien. Entonces, ese tipo de muertes, ¿por qué piensan ustedes que se les denomina muertes y no tienen otra denominación? por la muerte del cerebral. Por el cese, en este caso, de lo que sería el sistema cerebral. ¿Qué más? Una muerte aparente, ¿qué es? También puede ser motor, también. Sí, todo también. Ahora yo les pregunto, una muerte aparente, ¿cómo la definirían? ¿O qué sería una muerte aparente? Como que está y no a la vez. O sea, Muy está vivo, pero no funcionan sus cosas, no. Ay, no sé. Sería un sí, pero no, básicamente. Sí, sí. Capaz que Muerte sus demás súbita. órganos, perdón, No. que por ejemplo Comentarios. está la muerte de su cerebro, pero sus demás órganos están vivos. Bien, tienen una Como en leve coma, por ejemplo. funcionalidad, pero exactamente. Sufrió el cese de uno de los tres sistemas fundamentales para que un cuerpo se desarrolle y viva. ¿Sí? La muerte súbita, ¿qué es? ¿Saben? Una muerte inesperada. Una muerte inesperada. Bien. Estábamos con muerte aparente, muerte súbita. Una muerte violenta. Un accidente se me viene a la cabeza. Bien. Un accidente que obviamente tiene como resultado, ¿sí? Un cese, ¿sí? De la totalidad de los sistemas de un cuerpo. Hablamos de muerte aparente, que sí, pero no, según ustedes. Hablamos de una muerte súbita, que es una muerte inesperada. Y una muerte real, ¿cuál sería? Natural, no sé, se me viene. Bien. Ahora, ¿qué van a investigar para la próxima clase? Van a leer en realidad, que les voy a preguntar. Es con respecto a las muertes, ¿sí? ¿Qué es una muerte cerebral? ¿Qué es una muerte celular? ¿Qué es una muerte súbita? ¿Qué es una muerte aparente? ¿Qué es una muerte real? ¿Qué es una muerte violenta? Y me falta una. ¿Y qué es una muerte natural? Tengo cerebral, celular, súbita, real, violenta y natural. ¿Me falta alguna? Aparente.
aparente. Bien. ¿Por qué tocamos ahora el tema de la muerte? ¿Sí? Porque muchas de las lesiones sobre las que nosotros trabajamos, ¿sí? Ocurren, ¿sí? O provocan la muerte de alguna de las víctimas o de víctimas y victimarios, ¿sí? Dentro de las lesiones que nosotros estábamos viendo hasta el momento, estábamos hablando de las lesiones por armas blancas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eran esas lesiones y qué es y cuál sería la información que nos brindarían a nosotros? Ahora, en cuanto a las lesiones por armas de fuego, ¿sí? Son un poco más complejas, pero a su vez un poco más fáciles de estudiar. Nosotros vamos a tener que partir desde qué es un arma de fuego. Si yo les pregunto a ustedes qué es un arma de fuego, ¿qué me contestarían? ¿Es qué? Un arma con balas. Un arma con balas. ¿Qué más? A ver, yo les hago una pregunta que amo hacer esta pregunta. Puede resultar media tonta, ¿no? Pero estamos hablando de armas de fuego, ¿sí? Entonces, el principal componente que yo sin saber se me va a venir a la cabeza es que es un elemento que tiene fuego. Un lanzallamas o un encendedor son armas de fuego. ¿Sí? ¿Seguro? No, segura no estoy. O sea, es literalmente, Bien. sí. Si hablamos Entonces sería, literalmente, ¿sí? Y hablamos de lesiones por armas de fuego, ahí su compañera lo primero que me contestó a mí es que es un arma que lanza proyectiles, dijiste, Vale. balas. balas. Bien. Pero hace todo un mecanismo con la pólvora y todo. Ujú. Por ahí más o menos iba entonces, ¿sí? Entonces, un encendedor y un lanzallamas son armas de fuego. No. Sí. Si antes estaba en duda, ahora estoy peor. Yo digo que sí. Bien, el lanzallamas sí. Es un arma o es una máquina, sí, que obviamente en este caso va a expulsar fuego, ¿sí? ¿Cuál es el daño que va a provocar? No va a ser precisamente una lesión a la que nosotros estamos por ver, sino que va a provocar una quemadura, ¿sí? Que también vamos a ver pero un poquito más adelante ese tipo de lesión. A ver, entonces, yo les pregunté qué es un arma de fuego. Me contestaron que es un elemento que tira balas, ¿sí? Ahora, si yo les pido que me definan un arma de fuego, ¿cómo me la definirían? ¿Es una máquina? ¿Es un objeto? ¿Es un elemento? ¿Un elemento? A ver, una compañera dice que es un elemento. A ver, ¿esto qué es? ¿Es un elemento? ¿Es una máquina? ¿Es un instrumento? No. Tiene una máquina por dentro igual. Ajá. El A ver, mecanismo que tiene. las dejo pensar 5 segunditos. Es un dispositivo. Es un dispositivo. A ver, las dejo pensar. Piensen y ahí regreso.
¿Pensaron? Sí, A ver, es un dispositivo, como dijo la compañera, ¿por qué es un dispositivo? porque larga proyectiles. Antes, por ejemplo, las primeras armas eran solo pólvora, se rellenaban con pólvora y largaban, era como que explotaban, funcionaba con Sí, el fuego. sí. O sea, producen, al lanzar las balas, eh, producen fuego un poco. Sí, a ver. Un Ahí acabo aparato de decir algo, mecánico. ahí acaba de decir algo interesante la compañera, ¿sí? Que vamos a simplificarlo un poquito porque de lo que están ahí haciendo un poquito de mención ustedes es en cuanto a la parte de ¿sí? Pero es cierto, en la antigüedad antes las armas únicamente se les colocaba pólvora, ¿sí? Y había como un funcionamiento ahí en el arma que hacía que tirara fuego, ¿sí? No está tan lejos de cómo es el funcionamiento de hoy en día. Por ejemplo, esas armas, los cañones, ¿sí? Que hace años atrás eran todos de hierro, que en el interior tenían como una pequeña pelota, ¿sí? O bola de acero, ¿sí? Que se iba insertada en ese cañón, se encendía y se producía esa deflagración de pólvora, ¿sí? Y salía expulsado. Lo mismo sucede con un arma de fuego hoy en día, ¿sí? Eh, a ver, para que entiendan. Las armas de fuego, si nosotros vamos a definirlas correctamente, ¿sí? Son máquinas, ¿sí? Esas máquinas cumplen un cierto, eh, una cierta serie de pasos, ¿sí? Que es lo que provoca que el proyectil salga despedido por lo que sería la boca del cañón, en este caso de un arma de fuego. Bien. Eh, Acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver en cuanto a un arma de fuego? Yo más o menos quería que interpretaran o vieran, ¿sí? ¿Qué es un arma de fuego y a qué nosotros vamos a llamar arma de fuego? Y por qué vamos a hablar de las heridas por armas de fuego, ¿sí? Que es lo que nos involucra en este caso, en esta unidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas armas de fuego, ¿sí? Vamos a estar hablando de que son todas aquellas máquinas o instrumentos, ¿sí? Que expelen lo que serían los proyectiles impulsados obviamente por una fuerza, en este caso, la fuerza de un gas en expansión, que es obviamente producido por lo que sería esta deflagración de pólvora. ¿Qué es la deflagración de pólvora? Es cuando se eh, inician, ¿sí? O se encienden, ¿sí? Todo lo que es la pólvora, ¿sí? Y comienzan a quemarse. Eso va generando un gas, ¿sí? Que ese gas es el que va a provocar, ¿sí? Que en este caso la bala, como dicen ustedes, salga despedido por la boca del cañón, ¿sí? Bueno, les había dicho que son lesiones un poco más complejas, pero un poco más fáciles de interpretar. Las lesiones en lo que son las armas de fuego, ¿sí? A nosotros nos van a dar información certera muchas veces de la distancia en la que se ejecutó lo que sería el disparo, ¿sí? Ya que a mayor distancia es menor, ¿sí? La cantidad de elementos que nosotros vamos a tener para estudiar sobre esa herida, ¿sí? A diferencia de las heridas por armas blancas, las heridas por armas de fuego presentan, aparte de un orificio de entrada y un trayecto, presentan un orificio de salida, ¿sí? Que muchas veces ese orificio de salida se lo puede interpretar a la viceversa o puede parecer un orificio de entrada,
Pero obviamente todo esto lo va a determinar la distancia y el tipo de proyectil con el que se ejecuta lo que sería el disparo. ¿Sí? Puede tener una gran similitud también en cuanto a lo que son las heridas por armas blancas, ¿sí? Ya que nosotros dentro de las heridas por armas blancas hablábamos de lesiones punzantes, hablábamos de lesiones cortantes, hablábamos de lesiones punzocortantes, ¿sí? Un proyectil, ¿a cuál de este tipo de lesiones piensan ustedes que se puede asemejar? Punzante. Bien, punzante. ¿Y cuál más? ¿Cómo? ¿Y cuál más? ¿O qué otro? Cortante. Puede tener entrada y salida. Sí, pero vamos más específicamente al tipo de lesión. Yo les decía que nosotros dentro de las heridas por armas blancas habíamos visto lesiones punzantes, lesiones cortopunzantes, lesiones contundentes, lesiones lacerantes. ¿Cuál de estas se puede llegar a aparecer o asemejar a una lesión por arma de fuego? Depende del calibre también o no. Bien, sí, depende del calibre, depende de la distancia, pero básicamente, ¿qué lesiones podemos notar nosotros que pueden llegar a asemejarse? Hablábamos de la punzante, sí, es cierto, pero a su vez esa punzante, ¿qué es lo que va a provocar? Ya que las balas no tienen filo. Un corte. Desgarro. Bien. ¿Y cuál es el elemento que nos producía a nosotros un desgarro y cómo se llamaba ese tipo de lesión? Los martillos, ¿qué tipo de lesiones nos daban? Eran contusas. Contusa, contundente. ¿Por qué? Porque es un golpe seco. Es un golpe seco, pero podía producir una herida, y no solo un hematoma o un moretón, ¿verdad? Bien. Los proyectiles hacen eso, para abrirse paso, ¿sí? Sobre donde se realiza el disparo, es un golpe, ¿sí? Pero ese golpe, ¿sí? Esa contusión, ¿sí? Lo hace y puede, por la fuerza que trae, ¿sí? Va a penetrar, ¿sí? Lo que sería el lugar que reciba ese disparo en este caso. ¿Sí? Bien. A esta parte sí la vamos a continuar viendo la próxima clase. Recuerden leer sobre esos tipos de muertes, porque vamos a hablarlo, es con lo que vamos a comenzar la siguiente clase, ¿sí? ¿De esa es la tarea, profe, o también del arma de fuego? No, es solamente sobre los tipos de muerte. Bueno, ¿eso lo hablamos en la clase o se lo mandamos? Lo hablamos en clase. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. ¿No? Bien. Entonces, las libero y las veo el próximo miércoles, ¿sí? Listo, profe. Nos No, vemos. profe. Chao.